Buenos días, queridos estudiantes de nutrición. Voy a hablarles un poquito de esta, como una retroalimentación acerca de lo que ustedes deben estudiar con cuanto a las enfermedades osteomusculares. Vamos a profundizar un poco en el tema del raquitismo. En la gran mayoría de grupos alcanzamos a hacer la argumentación de por qué son importantes otras hormonas, como por ejemplo la tiroides, la hormona del crecimiento, la insulina, el glucagón, los estrógenos, el estradiol, los estrógenos andrógenos, obviamente. También vimos la importancia de la paratiroides y su paratormona, la calcitonina, también la vitamina D y el devastador efecto que tiene el cortisol. Cuando tenemos un animal que tenga por alguna razón o que esté entrando en un síndrome hipermetabólico, pues todo lo que ocurre a nivel óseo pues se va a exacerbar. Entonces, yo quisiera que ustedes también integraran esa parte, que pensaran que casi que en todas las enfermedades, si no son todas, donde hay liberación de cortisol y adicionalmente a eso de epinefrinas, porque duele, inmediatamente se entra en un hipermetabolismo. Por tanto, la función endocrina se va a ver muy alterada en relación a la parte sistémica, no solamente del órgano que esté dañado, sino que todo empieza a circular precisamente en función de resolver el síndrome hipermetabólico. Entonces, por eso no solamente se puede separar y pensar que el metabolismo óseo se reduce exclusivamente a lo que ocurre con paratormona y calcitonina, porque no es así. Ahí hay muchas implicaciones adicionales pues la verdad nos hace falta de pronto incluirlas en muchos de los mapas que algunas personas entregaron como forma de compensación con respecto a uno de los quizzes, el primer quiz virtual. Entonces lo que voy a hacer es una pequeña explicación ya de conociendo cómo se forma la parte ósea, cómo podemos nosotros integrar metabólicamente qué ocurre cuando tenemos un animal enfermo o tenemos un animal con alguna deficiencia nutricional específica. Entonces, en esta diapositiva, lo que ustedes observan es un hueso. Recuerden que el hueso está formado por unas dos epífisis, huesos largos, una diáfisis y una metáfisis. La metáfisis, digamos, es donde está toda esta parte que es la zona del cartílago de crecimiento o la placa de crecimiento, que se llama de esa manera. Resulta que cuando está creciendo el hueso, estos punticos, no sé, que yo estoy señalando aquí como azulitos, estos punticos son los condrocitos, porque de allá pues viene prácticamente nuestra formación ósea. Entonces, el condrocito, recuerden que es estimulado por la hormona del crecimiento, calcitonina y estrógenos. Ellos tienen que ver con la formación del condro o del cartílago. Sin ellos, más sumado todo lo que debemos incluir dentro de la nutrición, como por ejemplo carbohidratos, las proteínas, los lípidos, vitaminas, minerales implicados en la formación ósea, pues sencillamente el cartílago no estaría. Por eso es muy importante que ustedes tengan claro cuáles son los alimentos en cada una de las especies para este tipo de dieta, sobre todo si estamos hablando de animales en crecimiento. Entonces, estos controcitos, en la medida en que ellos estén en su medio acuoso, o sea, que estén dentro del cartílago, pues ellos son unas células pequeñas, digamos que, digamos que con una conformación bastante difusa, muy bien, pero cuando ellos empiezan a morir por simplemente fisiología de degradación, ellos empiezan a caer o simplemente a alejarse de la parte acuosa, se empiezan a alejar de la parte acuosa y se van acomodando aquí cerca de donde está la placa de crecimiento. La placa de crecimiento se divide en varias partes, pero a grosso modo hay dos. Una que se llama la zona de proliferación, que es la primera zona, esta donde se ven como estas moneditas grises que están aquí acumuladas, y la zona de prehipertrofia e hipertrofia tardía, que es precisamente esta línea roja hacia abajo, esta línea específicamente, la que estoy marcando acá con azul. Entonces, en la medida que el condrocito se va alejando de esa parte acuosa y va terminando su vida útil, por decirlo de alguna manera, se va cuadrando, se va organizando acá en esta forma, va perdiendo densidad, se va volviendo un poco más grande y va perdiendo agua. Entonces eso hace que su morfología cambie. Estas células cuando empiezan a perder esa cantidad de agua, esa hidratación, se vuelven como una especie de monedas que se van organizando en esa placa de crecimiento y allí es donde estas células son susceptibles a ser calcificadas. Por tanto, una deficiencia en una dieta de calcio o de vitamina D va a ver netamente afectada esta parte. ¿Por qué razón? Porque no se va a calcificar. Entonces vamos a tener unas células muy grandes, organizadas sí, pero probablemente no van a estar calcificadas.
Si ellas no están calcificadas, pues empiezan a crecer, ¿cierto? Dándose, pareciéndose mucho al cartílago más que al hueso, que es lo que necesitamos. Ahora, cuando ya digamos que se han organizado acá en forma de moneditas y han logrado tener la densidad porque pues digamos que hay calcio, en ese caso ya siguen bajando, simplemente siguen bajando ya a la zona de prehipertrofia, donde se van digamos que acomodando para digamos que organizarse alrededor de esto que se llama la matriz ósea y formar un hueso. En esa zona de hipertrofias, digamos de prehipertrofias, hay varias zonas. Una donde efectivamente ya se supone que en la zona de proliferación ha sido mineralizado. Por lo tanto, en la zona de prehipertrofia uno va a ver un cambio celular porque ya no es una célula grande, sino una célula ya osificada, que está cambiando su conformación para irse a acomodar en la matriz ósea, ir recubriendo la matriz ósea, que es lo que se ve aquí un poco amorfo, aquí en esta parte de la foto, lo que se ve un poco amorfo, y pues ir formando una densidad de huesos, ¿no? De hueso. En este caso ya se van formando por ayuda de la hormona del crecimiento y factores de crecimiento como la insulina, tiroides también, y sobre todo hormona del crecimiento, se van diferenciando estas células. Ya son osteocitos, ¿sí? Al principio, cuando van en la zona de prehipertrofia, pero de una vez que ya empiezan a verse en su formación, van a verse diferenciadas precisamente pues por la genética que tienen cada una de estas células y van a irse a generar osteoblastos o osteoclastos y de acuerdo a eso igual tanto los osteoblastos como los osteoclastos se acomodan alrededor de la matriz ósea porque pues tienen diferentes funciones, mientras los osteoclastos son los que permiten la resorción, la remodelación, como como el detallado de ese hueso, los osteoblastos hacen la formación. Ellos solamente les importa formar, más no mirar si el hueso quedó estéticamente hecho, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es importante porque pues estas células van a irse ya osificando, o sea, ya se osificaron en la zona de proliferación. Entonces, en este caso, cuando, por ejemplo, ya tenemos un exceso en calcio, la zona que se va a ver afectada precisamente es la de prehipertrofia o la hipertrofia. ¿Por qué razón? Porque se supone que la zona de proliferación hay mucho nivel de calcio, por tanto va a haber mucha célula calcificada en esa zona de hipertrofia. Probablemente esa zona crezca en exceso, ¿cierto? Probablemente el cartílago ya se parezca más a un hueso que a un cartílago. Y basado en esas dos reflexiones que acabo de hacer, pues si hay una afectación en la zona de proliferación, lo más común es que tengamos una afectación en donde el cartílago del hueso, perdón, se parece más al cartílago que al hueso, por tanto se llaman estas afectaciones condrodistrofias o condrodisplasias. Displasias, dis es que no está, plasia formación, o sea, un cartílago que está formado en otro lado, que no es donde debería estar. O condrodisplasias, simplemente mal funcionamiento o mala ubicación de ese cartílago. En cuanto a las que ya son relativas a que se osificó demasiado ese cartílago, ya se osificó demasiado ese hueso, también se puede mencionar, pues ya estamos hablando de osteocondrosis, osteocondritis, si es que tenemos un proceso inflamatorio, osis es un proceso degenerativo y crónico, las terminaciones, por favor, eso sí, ténganlas muy presentes de aquí en adelante, eh, para pues entender muy bien esta relación. Ahora, digamos que aquí hay una foto bien diciente de lo que es la formación ósea normal. Ustedes tienen aquí, observan un periósteo que obviamente pues por la forma de la placa y el proceso histológico se ve un poco desordenado, pero lo importante es que ustedes vean esta línea de aquí. Esta línea que estoy planteando aquí, más esta otra, que es como el borde de eso, es la zona de proliferación. Esto es el cartílago y esta zona que se ve aquí rayada, esta es la zona de hipertrofia. Se ve muy bien. Ahora esta zona de hipertrofia, aquí está la zona de la matriz donde están los vasos sanguíneos y se ven como trabéculas. Se ve que alrededor de estas trabéculas se va osificando el hueso y tenemos una conformación ósea normal. Ahora bien, otros nutrientes también son muy importantes para la salud ósea. Espero que los tengan muy claros, que por lo menos los recuerden. La vitamina A, sin ella no se forma el condroitin sulfato, o sea que no solamente tener la hidroxipirolina y la hidroxilisina, sino también tener la vitamina A, que también tiene una implicación casi que hormonal. Se comporta como una hormona prácticamente, porque ella también ayuda a la resorción ósea. O sea que no es tan delicado lo que les comentaba de la emulsión de Scott. La emulsión de Scott es solamente vitamina A y D. La D apoya la retorsión ósea y la A también. O sea que un niño mal osificado es un adulto posterior con problemas en articulaciones.
Entonces, ojo, si uno no debe vitaminizar a una especie, ¿para qué vitaminizarla? Solamente si hay deficiencia como tal, uno vitaminiza, si no, no, porque eso es un peligro. Nadie le para bolas a las vitaminas, pero muchas de las enfermedades de base son precisamente por mala nutrición y ahí se desencadenan otro tipo de problemas. El flúor, por ejemplo, estimula la formación de osteoblastos. Recuerden ustedes los dientes, ¿no? En este proceso el animal está creciendo. Entonces, obviamente el flúor es uno de esos minerales muy importantes para la formación dental y la formación ósea. Eh, digamos que aquí hay más información, pero espero que la puedan leer y relacionar. Pero a mí lo que sí me parece importante es por lo menos darnos cuenta de esto. Un animal que esté en reposo, un animal en crecimiento que esté en reposo prolongado, eso lo que va a estimular es muy probablemente que se disminuya el estímulo de la osificación y por el contrario, lo que se genera es osteoporosis. Por eso es muy importante el movimiento, o sea, no es cuento que el hecho de que seamos sedentarios no tenga una implicación, la implicación es sencilla, algo que se usa, que no se usa se atrofia. Y en este caso lo que pasa es que el calcio empieza a salirse del hueso, hay osteoporosis y después por simple desuso ya es mucho más difícil moverse y caminar. Hablemos un poquito de las dietas. Entonces, yo planteaba tres etiologías, o hay tres etiologías por las cuales se pueden generar problemas de osificación en el hueso. Una de ellas es la deficiencia de vitamina D y la deficiencia de calcio. En cuanto a estas etiologías, pues dependiendo de las especies podemos hablar de varias causales. La primera es, por ejemplo, la presencia de unas sustancias que quelan el calcio, o sea, lo atrapan y no lo dejan disponible en la dieta, que son los oxalatos. Regularmente los oxalatos se encuentran en pastos tropicales, ¿no? Estamos hablando de braquiarias. Ese tipo de pastos tienen estos oxalatos, entonces cuando el animal recibe calcio, por ejemplo, en una sal vitaminizada o mineralizada, eh, y paralelo a esto está ingiriendo una dieta con alta composición de oxalatos, que eso se sabe sacando un bromatológico del pasto, mirando a ver qué hay ahí, cuánto es el nivel de oxalatos. Entonces, pues lo que va a pasar es que ese calcio que está recibiendo en dieta se va a quelar dentro de los nutrientes que tiene el pasto y no va a ser absorbible. Ahora, hay otras sustancias, por ejemplo, para equinos, para vacas o ovinos, es lo que estoy mencionando en este momento. Ahora, también hay otros animales un poco más específicos que tienen algunos problemas en la formación, en la nutrición, que es, por ejemplo, dietas muy ricas en salvados. Las cáscaras o los salvados de algunos cereales son fuentes muy altas de fósforo y muy bajas en calcio. Entonces, eso hace que se desbalancee nutricionalmente el animal. O sea que ojo también con los excesos de fibras insolubles planteados en los animales, sobre todo en crecimiento. Ahora, este exceso de fósforo pues también está, y también tienen oxalatos, por ejemplo la espinaca, la remolacha. Ese es un problema, digamos, con esas dos fuentes nutricionales que aunque son muy buenas en cuanto a proteínas, nucleótidos para la digestión, pues digamos que tienen esta particularidad de ser fuentes muy ricas en fósforo. Recuerde que si el fósforo está alto, el calcio está bajo. Por eso el consumo excesivo de esta espinaca, remolacha, gérmenes de trigo, oxalatos en pastos, salvados de cereales en dieta, pues van a generar precisamente deficiencia de vitamina D y de calcio. Ahora, tenemos también, por ejemplo, las fitasas. ¿Las fitasas qué son? Las fitasas son enzimas que liberan el fósforo. Entonces, si yo tengo en la dieta, por ejemplo, aves que tengan una cantidad de fitasas superiores a las que debería tener por cada etapa, pues lo que voy a causar es que esas fitasas destruyan todas estas cáscaras, estos salvados, y me liberen más fósforo del que se puede manejar. Y eso va a inducir a la pérdida del calcio. Ahora, también hay que tener en cuenta otra cosa, las dietas para el tema de carnívoros y monogástricos, específicamente carnívoros u omnívoros, tiene un problemita y es que las dietas eh, proteicas, por ejemplo las monodietas de carne, es decir, solamente ofrecer carne a un carnívoro, pues va a tener un problema porque la carne es baja en calcio, pero muy alta en fósforo. ¿Sí? Básicamente las restricciones de proteína en los carnívoros están dados más por el problema del fósforo que por la proteína, ¿no? Por eso se inventaron las proteínas hidrolizadas que quitan el fósforo de ahí. Y eso no significa que uno tenga que ser en un carnívoro, porque es que un carnívoro debe comer proteína. Entonces, en este caso, monodietas de carnes, que solamente la persona no quiere darle víscera, no quiere darle hueso porque le da miedo, en dietas BARF, entonces inducen a la formación de estas deficiencias. Ahora, dietas bajas en proteínas también, porque la proteína moviliza el calcio.
Entonces, si no hay movimiento de proteínas, no hay movilización del calcio, por tanto, hay deficiencia en calcio. Las harinas de cereales, las harinas, no solamente los salvados, sino las harinas de cereales como harina de maíz, trigo, todas estas harinas que se utilizan tan excesivamente en concentrados para mascotas, precisamente son ricas, altas en fuentes de fósforo y muy bajas en calcio. Entonces, si nos fijamos, las dietas actuales que realmente se ingieren, por menos en este tipo de animales, tienen ese problema. Miremos caso, relación. Por ejemplo, la potencialidad entre la carne magra bovina está la relación calcio-fósforo 1:11, el hígado 1:25. O sea que no es darle un montón de hígado al gato o al perro porque mire lo que usted va a generar. Incluso si le está partiendo o picando alimento a su gato adicional al concentrado o al perro, pues mire lo que usted está haciendo. Usted está desbalanceando los niveles de calcio y fósforo ahí. Eso no es un juego. Ahora, si miramos las fuentes que están más o menos similares, eh, regularmente, si se fijan, mira, el pan este de leche tal vez puede ser una de las opciones, ¿no? De pronto el ricota no está en una relación que podríamos tolerar, obviamente mezclada con otro tipo de alimentos, que no fuera pues relación única, ¿no? Aquí, entonces en esta parte vuelvo acá. Bueno, aquí hay de pronto otra gráfica donde usted se puede dar cuenta de las relaciones tan fuertes que tienen por fósforo fítico, que esto quiere decir cuánto del fósforo total, que es este PT, tiene en fósforo fítico. Es que precisamente, mira, por ejemplo, el arroz ensalvado tiene 1,67 en fósforo fítico, en fósforo total. Y de ese 1,67, 1,43 es en fósforo en fitato. O sea que la disponibilidad es muy baja. Pero entonces si yo le pongo una fitasa, libero todo esto y ya obviamente se me van a incrementar los niveles de calcio y fósforo. Ahora también analicen estas fuentes de cadena de carne y huesos, las relaciones entre calcio y fósforo, que son las que regularmente deberían manejarse. Por eso esas dietas BARF debe incluir eso. Así sea molido o dado, si es que es un animal grande, pues se le puede dar el hueso, pero si no, pues por lo menos molido. En cuanto a otro tipo de etiologías, por ejemplo, y me devuelvo acá un momentico, tenemos, por ejemplo, una deficiencia en vitamina D también podría ser causada, por ejemplo, por una dieta baja en lípidos, ¿no? Alguien que ya sea extremista con el tema de lo light y que no come gordo y que no come grasa y que no, todo eso es gravísimo porque la vitamina D viene del aporte lipídico. Entonces, si no se consume lípido, ¿de dónde la va a obtener? Y si usted no la obtiene, lo que va a hacer es que todo el movimiento resortivo del hueso se va a afectar, su hueso no se va a modelar y entonces van a empezar a haber anquilosis y problemas de, digamos, de inmovilización articular. En el caso de la otra patología, viene siendo la deficiencia de fósforo o el exceso de calcio. En este caso, regularmente son dietas erróneas acidóticas o dietas erróneas, es decir, que yo le dé un concentrado de cachorro a un animal adulto, por ejemplo. Concentrado de cachorro tiene exceso de calcio, ¿no? Con relación al requerimiento de un animal adulto. Entonces, obviamente eso va a generar que haya un exceso de calcio circulante, niveles bajos de fósforo, y va a inducir a que la calcitonina tenga que salir, a hacer que a mirar qué hace con ese calcio, osificar lo que tenga que osificar, así ya está osificado, no importa, toca osificar porque está muy alto esta composición. El calcio no es un mineral que tienda a perderse y si se pierde se forman cálculos. Entonces, en este caso también podría ser una opción. eh, Dietas excesivas en proteínas lácteas, por ejemplo, concentrados de ponedoras para apoyo de engorde. Y en este caso, la deficiencia de vitamina D y de calcio puede ser también una dieta errática en esa misma idea, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, fitatos, exceso de fitatos. Ya tenemos es demasiado fitato en dieta y no tenemos fitasa. Entonces va a aquelar los niveles de fósforo, incrementando los niveles de calcio y generando las patologías. Y los procesos de mala absorción que no tenían nada que ver con enfermedades, por eso indicaba que el tema aquí es netamente nutricional. Por ejemplo, una dieta muy elevada en grasa que no permita la absorción, una dieta muy elevada que no permita que haya demasiada viscosidad que impida el paso de sustancias. Una dieta alcalina. Recuerden que las dietas alcalinas son, digamos, tienen importancia cuando estamos recuperando un hueso porque resulta que el hueso regularmente se funciona o está muy bien en ambientes netamente
alcalinos, mientras que en los ambientes ácidos no está del todo bien, porque pues sencillamente se va a movilizar mucho más el calcio de lo que deberíamos o de lo que nos gustaría que se movilizara el calcio, y eso es un problema. Entonces, ahí depende de qué enfermedad es la que tenga su perro, su gato, es que usted va a plantear dietas alcalinas o dietas ácidas, porque si no, eso no tiene sentido desde ningún punto de vista. Tiene mayor sentido que usted pues haga ese tipo de intervenciones ahí, y antes podría generar un problema mayor en su especie si usted no identifica qué tipo de alimento balanceado sería el que usted debería incluir si es que tenemos un problema de este tipo. Adicionalmente a eso, pues también podría ser, por ejemplo, ya anormalidades, sí, digestivas, más no fisiológicas, digestivas, una mala resorción del ácido taurocólico, por ejemplo, una implicación ya directamente con la bilis, ¿no? Dietas muy bajas en grasa también tiene la implicación en que me van a causar mala absorción. Un páncreas que esté funcionando mal, o unas dietas desbalanceadas donde el páncreas tenga que funcionar todo el tiempo para poder generar nutrientes. Entonces, todo esto también se puede incluir ahí. Ahí se puede incluir también las dietas que tienen, por ejemplo, excesiva cantidad de gluten, por ejemplo, del gluten de maíz, el gluten de trigo, que tienden a generar, digamos que ciertas alergias que impiden temporadas, sobre todo cuando se utilizan que estos concentrados que dice gluten de maíz y o de trigo y o de no sé qué, pues puede ser que en ese lote inicial pues no pase nada, pero puede ser que en el segundo sí cause irritación, y entonces va a haber una mala absorción, precisamente por dieta. Como ven, todo es por dieta, no es que sea una inflamación del intestino o un concomitante, no, sino simplemente son etiologías dietéticas que nos pueden generar estos problemas. Aquí, por ejemplo, tenemos cuáles son las patologías que se forman. Entonces, por ejemplo, yo les decía que cuando haya una deficiencia de vitamina D y de calcio, y también deficiencia de fósforo y exceso de calcio, y también mala absorción, y estamos hablando de un animal joven, todas tres van a formar raquitismos, todas. Lo que pasa es que depende de qué es lo que esté en exceso o en defecto, es que yo voy a tener diferencias en las patologías presentadas. Entonces, por ejemplo, en la deficiencia de vitamina D y de calcio, precisamente por exceso de fósforo, entonces en este caso sería un ractismo hiperfosfatémico, por ejemplo. Yo lo que tengo es precisamente la presentación de una enfermedad muy común en caballos que se llama hiperparatiroidismo nutricional secundario. Ese hiperparatiroidismo nutricional secundario también se conoce como osteodistrofia renal en perros y gatos, por ejemplo. O sea, que afecta el riñón, es gravísima, ¿no? En algunos de los grupos la van a exponer a final de semestre, entonces por eso digamos que la dejo sin relacionar mucho, pues precisamente pues para que ustedes puedan investigar cuál sería la fisiopatología de esta enfermedad. Estas fracturas o estas enfermedades generan fracturas patológicas, ¿no? Es decir, no se requiere un golpe para que el animal se fracture. Simplemente está el hueso tan blando, hay tanta formación de cartílago que precisamente se presentan condrodistrofias. El hueso no crece, tiene poca invasión de huesos porque calcitonina no está. Recuerde que la calcitonina es angiogénica, entonces no está. Pues obviamente no hay, hay vasos, poca formación de vasos sanguíneos en ese hueso, y aparte de eso, la paratiroides, como tiene que estar prácticamente todo el tiempo liberando paratormona y libre paratormona y libre paratormona, se hipertrofia, o sea que la paratiroides se ve gigantesca al momento de hacer una necropsia, por ejemplo, en cerdos o por ejemplo en aves, que es donde de pronto pueden manifestarse estos síndromes cuando tenemos algún problema en la dieta. En cuanto al exceso de fósforo y calcio en la dieta, también genera raquitismo. Lo que pasa es que en este caso ya es por excesiva osificación, entonces tenemos es osteocondrosis, panosteitis, que eso es inflamación de todos los huesos, radius curvus, o sea, huesos largos curvo, ¿sí? Síndrome de Wobbler, que tiene que ver con dolor en las articulaciones y en el hueso curvo, por ejemplo, invasión de vasos sanguíneos excesiva, porque cuando hay calcio hay angiogénesis porque hay calcitonina, ¿no? Si hay un déficit de fósforo, eso va a tener una implicación en el riñón, porque el fósforo se necesita para el intercambio renal. Entonces, si no lo hay o hay en exceso también, o sea, por ambas razones se puede dañar el riñón, ¿no? Recuerden que hay unas dietas, por ejemplo, las dietas de carne son muy elevadas en fósforo, o sea que el daño es causado por el fósforo, no por la proteína, ojo con eso. Y
Aquí en este caso no se ve ni siquiera la paratiroides porque por ahí no está. No hay nadie quien haga que se libere la paratormona, por tanto paratiroides no hay. O sea, no está. La glándula atrofiada, muy pequeña. En los síndromes de malabsorción, lo que usted ve es una disminución en el crecimiento. Usted puede tener síndromes de osteocondrosis, puede tener síndromes de osteoartritis o osteoartrosis, puede tener unos animales más grandes y más altos que otros. O sea, realmente ahí depende de qué esté permitiendo o no la absorción. Si el lote de alimento vino alto en grasa y este nivel es alto en grasa, no permiten la absorción de nutrientes, pues sencillamente durante el consumo de ese lote de alimento los animales no van a convertir. Y llega otro lote que tenga niveles inferiores, o sea, una grasa un poco más digestible, una raza que no esté una grasa que no esté enranciada, pues obviamente los niveles va a subir porque el animal va a crecer más. Entonces uno encuentra animales altos y bajos en el mismo lote con la misma edad. Inmediatamente usted sospecha que hay un problema de mala absorción y hay que empezar a mirar la dieta. Eso no le meta vitaminas, no le meta minerales, eso toca mirar la dieta, porque no hay nada que hacer ahí más que eso. Aquí, por ejemplo, está, digamos que una fisiopatología muy sucinta de lo que es el paratiroidismo, hiperparatiroidismo, precisamente porque quiero que los grupos lo desarrollen en sus exposiciones, pero lo que sí quiero que nos detenga a mirar es en esta foto. Fíjese que usted aquí ve un hueso normal, el primero que estamos viendo, sus trabéculas, ¿no? Su zona de hipertrofia, ¿no? Mírela aquí. Y su zona de proliferación. Se ven definidas y aquí está el cartílago, se ven totalmente definidas. Mientras que si usted mira esta foto, mire que el cartílago se parece mucho a esta zona que está demasiado amplia, está muy amplia esta zona. Aquí lo que pasó fue que hay una deficiencia de calcio y no me permitió osificar la zona de proliferación, por eso está tan grande a comparación con la de abajo. Y si usted ve estas trabéculas, eso quiere decir que este hueso ha empezado a sacar calcio y fósforo, porque no es que solamente saque el calcio, saca calcio y fósforo y puede perpetuar ahí la enfermedad. Fíjese que aquí no hay invasión ósea, invasión de vasogénico, absolutamente de nada, ¿no? El hueso tal vez sí está un poco delgado en relación a este, pues porque está perdiendo matriz, ¿no? Y si esto se sigue aumentando, esto, lo que yo voy a obtener, por ejemplo, es esto, donde usted ve aquí claramente, mire, hay un cartílago donde debería estar el hueso y encima está el cartílago. Por tanto, acá con una simple presión que yo haga por peso, por ejemplo, en un pollo, está ganando peso en esas semanas, pues porque pues, para eso está diseñado el pollo, para crecer y generar peso, pues lo puedo fracturar perfectamente una fractura, una avulsión, sin necesidad de hacerle ninguna golpe o ninguna presión. Por ejemplo, acá también se ve, tú ves aquí el cartílago, pero debajo del cartílago más cartílago y debajo del hueso ya un poco ahí como afectado. Entonces, realmente estas patologías son bien importantes diferenciarlas porque de acuerdo a eso es que usted va a hacer el tratamiento. No es lo mismo que esté afectándose en la zona de proliferación a que se esté afectando la zona de prehipertrofia. Entonces, precisamente por eso la diferencia entre las patologías, la diferencia clara entre los síndromes etiológicos nutricionales, que usted lo tenga perfectamente claro. Por ejemplo, acá por el contrario, fíjese que lo que yo veo es un hueso arqueado, un varus curvus varus, o un varus valgus, como se llama más bien. Y aquí lo que se fija usted es que vea, hay muy poco cartílago, y hay algo similar a un tejido óseo, pero donde debería estar el cartílago. O sea, ese cartílago se está osificando en exceso. Hay demasiada formación de hueso ahí. Eso hace que este hueso empiece a curvarse. Y si usted ve esto respecto a la anterior foto, pues no está tan sanguinolento como esto, que es que está totalmente gobernado aquí por la calcitonina, porque la calcitonina es la que permite la formación del hueso. Entonces, claro, ella empieza a hacer angiogénesis para que empiecen a llegar todo ese calcio y empiece a osificarse ese hueso. Entonces, el hueso, claro, va a crecer, pero va a crecer curvo, y es ahí donde vemos esos perros de grandes tallas, eh, estos, a mí siempre se me olvidan las razas, pero estos perros grandes, altos, los de crecimiento muy rápido, van a tener estos problemas de curvamiento en patas. Ahora, fíjese que no es solamente el problema del hueso. Usted se imagina este hueso aquí pegándole un tendón. Obviamente, si este hueso se curva, el tendón se va digamos que a
a extender también mucho. Y entonces usted está sometiendo a ese animal desde joven a que más adelante presente problemas, por ejemplo, de displasia de cadera, porque el tendón está forzado, el tendón se está hiperextendiendo. Entonces ahí es donde viene la hiperlaxitud de tendones, el problema sindesmótico, todo esto que tiene que ver no solamente con el cartílago del hueso, sino la formación de los tendones. Entonces ahí empezamos ahí con que de pronto en una de estas el tendón queda tan forzado y el hueso acá queda tan blando que es capaz de fracturar el hueso por la mitad. En este caso, en el primer caso, el hueso se fractura es por aquí, por la cabeza del fémur. Entonces tenemos simplemente fracturas de cabeza de fémur en pollos y el pollo ahí se queda quieto porque ¿qué va a hacer si no puede pararse? Y siguen comiendo, que es lo más triste. Entonces, digamos que aquí estas enfermedades son importantes también por eso. Tanto acá en esta foto, usted alcanza a apreciar, por ejemplo, mire, aquí es nuevamente el huesito normal y aquí mire cómo está la placa del crecimiento afectada, la zona de proliferación ni se ve, sino que tú tienes una gran zona ahí de formación anormal de esa zona de hipertrofia y pues ahí lo que tenemos es diferentes enfermedades, en este caso raquitismos hipofosfémicos o hipofosfatémicos, también le puede usted decir, precisamente cuando hay un exceso de calcio. En este caso hay panosteitis, osteocondrosis, osteoartrosis, osteocondrosis. Recuerde que es que el hueso se está osificando, o sea, el cartílago, perdón, se está osificando, osteocondrosis. Y osteoartritis, osteoartrosis, displasias de cadera, precisamente por lo mencionado, mire cómo se curva el hueso, ¿no? En esta foto. Ahora, si usted tiene un animal en crecimiento, aparte de eso está gordito, pues obviamente mire el daño. Recuerde que es que se presiona un cartílago contra otro y la presión del peso saca el agua del cartílago. Al sacar el agua del cartílago, pues yo lo que voy a tener son implicaciones muy graves en relación al crecimiento de ese tejido, eh, digamos que cartilaginoso. Al salirse el agua, recuerde que ese tejido, mientras las células estén en un ambiente acuoso, pues simplemente no hay problema, pues porque ellas están ahí en su medio acuoso, donde hay agua, donde hay proteínas, donde hay colágeno, hay hidroxiprolinas, hay de todo, entonces ya no tienen problema. Pero si usted por compresión de un cartílago junto a otro le saca el agua a ese cartílago, pues va a volver esa zona como si fuera una zona de proliferación. Es decir, se pierde la cantidad de agua, entonces él empieza a pensar el organismo, oiga, pues esto no es cartílago, yo creo que esto debe estar en la zona de proliferación, calcifiquemos, y se empieza a calcificar. O sea, el problema de los animales obesos no es que le duela la articulación, es que le está usted propendiendo, si usted no controla el peso de ese animal, a que saque agua del cartílago, y es por eso que tenemos tanta enfermedad en estos perros, condrodistrofias, sobre todo, huesos osificados, avulsiones de cartílago. Esta, por ejemplo, esta osteocondrosis dice Candy que es que el perro camina y se siente como si tuviera una maraca en la articulación y es porque un pedazo del hueso se partió dentro del hueso. O sea, probablemente no tenía un pedazo de cartílago, se partió. Se supondría que debería estar osificado, pero no está osificado. Es como si fuera un cartílago. En este caso, fíjese lo siguiente. Esta es como se inflama, esta gráfica es como se inflama el tejido. Recuerden que les he dicho que hay una célula dañada, siempre habrá fosfolípidos en esa membrana y esos fosfolípidos cuando se daña la membrana estimulan a la fosfolipasa A. Esa fosfolipasa A de una vez va y estimula el ácido araquidónico y es aquí donde ve la diferencia. O nos vamos para un proceso de inflamación bárbaro, que es el mediado por los omega 6, o nos vamos por un proceso, digamos, un poco menos inflamatorio, que sería el causado por la lipoxigenasa y por los omega 3. Entonces, en este caso, obvio, son importantes la suplementación de omega 3 en dieta. Ahora, en cuanto a esto, pues lo importante es que usted tenga la siguiente determinación. Si usted ve que tiene problemas su animal en crecimiento y usted corrigió la dieta en cuanto a calcio y siguió el problema, pues entonces lo que hay que hacer antes de ponerse a hacer cualquier otra cosa es revisar los niveles de vitamina A y D, porque puede ser que estén afectados. Mire los niveles de lípidos, triglicéridos, si están bajos, tiene que corregir es eso, la grasa, para que pueda llegar la vitamina A y la vitamina D y ser absorbida. Si ya usted revisó calcio, vitamina A y D y nada, o sea, todavía no se organiza el tema, pues entonces empieza a pensar una causa un poco más profunda, que sería la vitamina C y la disminución en el crecimiento de ese cartílago.
Y lo otro sería, pues ya la no formación, obviamente por la vitamina C. Recuerden que ella es la que ayuda a formar el colágeno y de ahí la hidroxipirolina y la hidroxilicina. Entonces, pues digamos que ahí tendríamos implicaciones serias y solamente sería sería pues revisar cómo podemos ayudar de pronto con proteínas que generen obviamente prolina e hidroxiprolina, que en este caso podrían ser precisamente las proteínas magras, ¿no? Y adicionalmente a eso la suplementación con vitamina C. Recuerde que la vitamina C en este momento en un animal en crecimiento pues está antioxidada, o sea, el animal está en crecimiento, su metabolismo va a toda, la vitamina C se está gastando, por eso necesita una adición de vitamina C de los animales en crecimiento. Eh, digamos que ya hay varias información que me gustaría ya que usted leyera con mayor detenimiento. Y aquí una aplicación práctica que es bien importante para todos en general, y es cómo se relaciona el crecimiento modificado y el desarrollo de los sistemas fisiológicos en un pollo. Y esto en general en todas las especies, sino que en el pollo es un poco más vivido el efecto. Entonces, fíjese lo siguiente, los pollos regularmente duran para salir al mercado 32 días, ¿listo? Yo puedo llevarlos incluso hasta 60, sí, pero regularmente el pollo parrillero que pesa 1.8 kilos, ese pollo sale en 30 días, 32 días por mucho. Resulta que durante los 7 primeros días de crecimiento este pollo crece muy rápido, es decir, aquí un pollito nace con, haga de cuenta usted, 42 gramos, ¿sí? Gramos, voy a ponerlo acá, intentar poner. Y al día 7 este mismo animal ya está en 156 gramos, y estoy hablando de una raza que se llama pollos COP. Resulta que eso es un incremento de peso bárbaro, o sea, casi 3 veces con el peso que nació. Entonces, pues obviamente están preparados, obviamente genéticamente y metabólicamente para hacerlo. Son animales que han sido manipulados genéticamente para poder crecer tan rápido. Pero si yo sigo con ese crecimiento, soy un pollo y sigo con ese crecimiento así, pues voy a crecer tan rápido que estos órganos no van a quedar bien formados. O sea, el corazón, la función inmune, la función esquelética no se va a formar como es adecuado. Y probablemente después del día 21, que es cuando se empieza a depositar carne en forma, pues lo que me va a pasar es que voy a empezar a tener problemas metabólicos, acidosis, por ejemplo, voy a tener enfermedades respiratorias, inflamación de los sacos aéreos, voy a tener muerte súbita porque el corazón no alcanza a bombear toda esta pechuga que está creciendo en este momento, voy a tener problemas de ascitis, probablemente va a generar problemas de patas porque esto creció demasiado rápido, no se dosificó como debería, o problemas en canal. Entonces, si yo sigo esta línea naranja, eso es lo que va a pasar. Y eso lo sabemos. Entonces, se hace algo que se llama precisamente la restricción en las alimentaciones de estos pollos o la restricción al crecimiento de estos pollos. ¿Cómo se hace? Los pollos recuerden que se manejan literalmente por luz, ¿no? Entonces es muy similar al proceso que le hicimos a las gallinas en muda, más o menos similar. Entonces, durante la semana 14 a la semana más o menos 21, se hace una restricción de alimentación. Es decir, yo no es que le quite la dieta a los pollos, simplemente lo que hago es que en vez de ponerle toda la luz, que son 20 luxes, le pongo 10, la mitad. Y pongo una dieta un poquito menos densa en nutrientes, es decir, menos densa en proteína, que es como debería estarse manejando en esta etapa, que las dietas son altas en proteína, pero con el requerimiento. Cuando uno dice alta en proteína, no quiere decir que pase el requerimiento, sino que simplemente está dentro del requerimiento, pero alto. ¿Listo? Bien, aquí entonces yo no hago eso. Yo aquí le bajo los niveles de fósforo, le bajo los niveles de energía, incremento los niveles de fibra, ¿sí? Recuerde que si yo incremento los niveles de fibra, quito energía de la dieta. Entonces, mire, ya manipulé luz, manejé energía en la dieta, probablemente esos dos factores, y dejo esos pollos así con esa restricción. No van a comer igual que la línea naranja, van a comer un poquito menos, pero esa reducción en el crecimiento me va a permitir que se afiancen los sistemas cardiovascular, inmunológico y esquelético. Bien. Posteriormente que pase ese periodo, entonces yo empiezo a realimentarlos otra vez de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, hasta que llego a la misma línea y se cruza con la que en teoría debería, es la que regularmente causa todo este poco de patologías. Entonces, en este caso, estos pollos tienen un efecto bien simpático y es que en este periodo que es donde se realimentan, que es precisamente donde están, aquí incluso en esta restricción pueden hasta gastar porque fíjese que yo les bajé la proteína y la energía de la dieta. O sea que aquí van a gastar un poquito de reservas, ¿no?
Apenas yo los vuelvo a realimentar a los 7 días, empiezan a acumular nuevamente reservas y engordan más rápido, pero con una diferencia, que ya está bien formado el sistema cardiopulmonar, por tanto, no me van a dar ni enfermedades respiratorias, no me va a dar ascitis, no me voy a morir de muerte súbita, ni tampoco voy a tener problemas metabólicos óseos. Obviamente los problemas de patas no se darán porque yo tengo mi esqueleto bien formado, que va a resistir los 1000 gramos de pechuga probablemente que voy a tener. Y posteriormente a eso, pues rebasamiento y el pollo incluso rebasa lo que debería formar precisamente porque hizo esta restricción y llega antes del peso a los días. O sea, realmente estamos llegando al día 33 al peso ideal para esos pollos parrilleros. Entonces es bien importante que entiendan esto. Aquí están los tipos de restricciones que hay. Fíjese que los pollos varios tipos de restricciones, uno donde vamos de 0 a 7 días con 20 luxes, o sea, toda la luz día. 20 luxes es lo mínimo que se requiere para que un pollo o un humano lea, ¿sí? Esté en un ambiente con luz. Es lo que exigen, pues, la normativa. Usted si está estudiando, usted debe buscar un sitio en donde mínimo tengan 20 luxes de iluminación, si no van a sufrir sus ojos. Entonces aquí en este caso le damos 20 luxes y en esos 20 luxes el pollo solamente duerme 1 hora al día. O sea, pasa 23 horas comiendo y 1 hora durmiendo, que no es que sea 1 hora durmiendo, realmente es media hora porque la luz se baja muy despacio, ¿no? Del día 7 al 21, entonces hago una disminución gradual, me paso de 20 a 10 luxes y siguen comiendo lo mismo. Lo único es que va el metabolismo a la mitad. O sea, aquí lo que hice fue disminuirle la tasa metabólica de ese animal, volverla un poco basal. ¿Listo? Y a los 21 días al sacrificio, digamos que lo puedo tener con el mismo nivel, eso depende de qué raza sea, ¿no? Hay otras razas en donde no se hacen estos mismos protocolos, por ejemplo, fíjense aquí, de 0 a 6 días, 24 horas luz, esos pollos no duermen durante los 7 primeros días. Luego de 7 a 21 le mando 23 horas luz y una de oscuridad, ¿no? En el proceso de restricción hago la restricción por luz y por nutrientes y del día 22 hasta el sacrificio empiezo a hacer 2 horas de luz, 2 horas de oscuridad, 2 horas de luz, 2 horas de oscuridad. Y así también restringo en parte el crecimiento. Y al final 1 hora de luz y 3 de oscuridad. Eso depende de qué, de si hay estrés, si por ejemplo en este caso es para disminuir el estrés por calor, o sea, aparte de disminuir el estrés por calor, estoy modificando el crecimiento de los pollos, ¿no? Y aquí está otra, que es una de las que me parece mejor, es 0 a 6 días, 10 luxes, 23 horas luz, una de oscuridad, ¿no? Con 20 luxes, perdón, aquí vamos a 20 luxes. 7 a 21 días vamos 18 horas de luz y 6 de oscuridad, ¿no? Uno la puede segmentar en 3 y 3, pero bueno, es una buena opción. Del día 22 al 28 vamos con 20 horas luz y 4 de oscuridad y posteriormente al mercado le mandamos 23 horas luz con 20 luxes. Estas pueden ir modificadas a 10 luxes y una de oscuridad. ¿Listo? Y con eso, pues más o menos alcanzamos pollos de 2 kilos de peso. Si usted llega a un sitio en donde lo contratan para virar pollos y esos pollos no le están llegando al peso que es, usted puede hacer estas alternativas nutricionales. Y adicionalmente, si tienen problemas de patas, problemas de respiratorios, asitis, todo eso, usted ya de una vez sabe que el problema es porque no hacen restricción. Y es que hay que hacerla, es una obligación. El que no haga restricción, pues está haciendo las cosas mal, ¿no? Pero hay gente que no confía mucho en esto. Pero funciona muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de lo que es un pollito con una asitis. Fíjese aquí este ambiente, este vientre todo rosado, que induce al canibalismo, porque esto es rojo, pues a los otros pollos les puede ir llamando la atención. Fíjese aquí el corazón de estos pollos. Este es un corazón normal y mire cómo están estos corazones de grandes, o incluso las válvulas totalmente distendidas, precisamente porque tenemos un síndrome de asitis. Mire la asitis, aquí está. Este es un pericardio, ¿no? Pericardio. El corazón está ahí en medio de este líquido, precisamente perdido. Fíjese en el hígado, mire, totalmente bordes redondeados, blanco, brillante, dematoso, ¿no? Esto cuando empiecen ya a ver la parte patológica, probablemente lo entiendan más vivido allá. Pero, por ejemplo, acá también hay estas formaciones, mire, formaciones ascíticas, hidropericardios también acá en esta formación, dilatación cardíaca, ascitis, ¿no? O peor aún, aquí está un rosario raquítico, donde usted ve en las terminaciones cartilaginosas precisamente como bolitas. Ese es el cartílago mal organizado, mal osificado.
y genera obviamente estos síndromes osíticos. O sea que no solamente es la formación del hueso, es que si usted afecta en cómo está llegando la proteína, dietas altamente proteicas, recuerden que son altas en fósforo pero bajas en, pues lo que va a hacer es que se mueva, digamos, de una forma distinta el metabolismo óseo, cambie la densidad a nivel del abdomen, incluso del tórax, y eso va a generar precisamente desosificaciones en la pechuga, y entonces eso va a implicar necesariamente el tejido respiratorio, y eso va a generar un problema en corazón y en sacos aéreos. O sea, la fisiopatología del hueso no solamente afecta al hueso, afecta a todo el sistema, ¿no? Es por eso que yo les digo que hay que integrar. No solamente es pensar en lo que pasa con el órgano, sino que está pensando o que está pasando con el resto. Recuerden que nosotros como médicos no veterinarios, desafortunadamente no le podemos preguntar a un animal dónde le duele, ni qué siente, sino que nosotros tenemos que ir mucho más allá. Por eso necesitamos integrar para que usted sepa de antemano qué está pasando en otros órganos y pueda diagnosticar clínicamente bien, si no, eso no tiene sentido. Digamos que esta presentación hay mucha más información que me gustaría que ustedes leyeran sobre el crecimiento compensatorio. Aquí están las diferentes patologías que pueden generar cada una de las deficiencias. Investíguenlas, léanlas. Aquí por ejemplo, hay algunos argumentos por ejemplo, esto fue una fractura de fémur, o sea que aquí lo que hubo fue probablemente una deficiencia en calcio, ¿no? Porque la zona de proliferación se incrementó y simplemente hubo una evolución, un desprendimiento de la cabeza del fémur, precisamente por tener esos niveles tan bajos de calcio, pollos fracturados sentados, mira aquí hay otra, ¿no? Deformaciones en las articulaciones, varus culbus, por ejemplo, en este caso, un exceso de calcificando un cachorro, ¿para qué se le pone calcio a un cachorro si y en esto va a terminar? Eso, y después tenemos una displasia de cadera o problemas en tendones, o sea, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues para que revisen la información, la lean y pues tengan una información un poco más explicada de lo que es el contexto del hueso. Por favor, lean sobre las características del aparato hormona, su relación con la vitamina D en la piel, su activación de esta misma en hígado y riñón, las afectaciones que hace en riñón con la región del calcio o la pérdida del mismo, depende del tipo de patología que se esté sufriendo, nutricionalmente hablando. Y, pues digamos que este es un pequeño resumencito de estas afectaciones, pues para que puedan profundizar al estudio que estén haciendo. Muchas gracias, espero que les sea de mucha utilidad. Que estén muy bien.